Muchísimas gracias, Alejandro. Yo estoy de telonera de dos cracks como son Francisco y Nieves, así que me cuelo este ratito para hacer una pequeña introducción, ¿no? Un contexto de qué es esto de People Analytics, qué es esto de meter los datos en recursos humanos para tomar mejores decisiones. Y centrarlo un poquito en una de esas técnicas de People Analytics que se suelen utilizar, que es el análisis de redes organizacionales. Bueno, pues explicaros un poquito una introducción de qué es esta nueva metodología, ¿no? ¿Y qué es People Analytics? Pues mira, os podría dar una definición larguísima, pero en realidad la podemos resumir así: es usar los datos para tomar mejores decisiones sobre las personas que componen nuestra organización. Beneficios de la utilización de People Analytics, pues los más conocidos por los que se suelen acercar algunos perfiles a People Analytics tienen que ver con el ahorro de costes, la mejora de la eficiencia, la optimización de procesos, etcétera. Pero hay un beneficio que apunta a lo que indicaba Alejandro, que tiene que ver con mejora de la experiencia del empleado, ¿no? Cómo los datos nos hablan para poder entender mejor qué es lo que necesitan nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y tomar mejores medidas, porque al final esto me lo decía mi jefe en Securitas Direct, Álvaro Vázquez, me decía: Ana, tus análisis no sirven de nada si no haces nada con ellos, ¿no? Y a pesar de que así de primeras no parece muy motivador, lo era y mucho, porque tenía toda la razón, ¿no? People Analytics como tal es un medio, no un fin. Los análisis tienen que servir para tomar medidas, para tomar acciones, y esto es lo que más impacta en el beneficio, en la experiencia del empleado, ¿no? Usar los datos para entenderles mejor, para tomar decisiones más acertadas, más objetivas, para que ganar en transparencia a la hora de tomar decisiones. Eso va a beneficiar a los propios empleados y a su satisfacción. Por poner un poco ejemplos a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, cómo puede aportar valor el análisis de datos, pues os pongo algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, en selección, People Analytics nos puede ayudar a la hora de configurar modelos predictivos para entender en un momento muy temprano del proceso de selección cuáles son los candidatos con mayor probabilidad de éxito en un determinado puesto. Ganamos en eficiencia y en eficacia a la hora de gestionar estos procesos de selección, y también ganamos en experiencia de candidato, porque aceleramos un montón el proceso de selección y ponemos el foco en aquellos que más probabilidades de éxito tienen. Al final, una rotación temprana es un problema para la compañía y también lo es para la propia persona, que no encaja finalmente y se abandona o se va de la compañía, ¿no? Así que este tipo de proyectos impactan tanto en la eficiencia de los procesos de la compañía como en el propio beneficio del empleado. En onboarding se puede utilizar el análisis de datos para hacer este match. Esto no es Tinder, es el mundo empresarial, pero nos puede ayudar para hacer ese match entre los nuevos empleados y las personas que pueden ser sus mentores, ¿no? Sus buddies, sus compañeros informales, de alguna manera, que les ayudan a introducirse en la organización y a reducir su curva de aprendizaje, el tiempo en su curva de aprendizaje, ¿no? Conseguir que tenga un máximo desempeño en el menor tiempo posible gracias a una buena introducción, un buen onboarding de esas personas. Ahí el análisis de datos nos puede ayudar a entender mejor quién encaja con quién, ¿no? Qué necesidades, qué perfil de personalidad, de competencias, etcétera, tiene la persona que entra, y cuál de todos los empleados de la compañía mejor podría ajustarse para hacer un buen onboarding. En formación, la tendencia ahora, y acá son grandes ejemplos BBVA y Telefónica que tienen proyectos en este sentido, la tendencia en formación tiene que ver con utilizar el análisis de datos para realizar recomendaciones personalizadas en torno al itinerario formativo que una persona tiene que seguir. ¿En función de qué? Todos tenemos Netflix, pues esto sería el Netflix de la formación, ¿no? En recursos humanos, el entender cuál es el perfil de cada uno de los empleados, su histórico de formaciones, el histórico de formaciones de perfiles parecidos a esta persona, y así recomendarle aquellas formaciones que más se pueden ajustar a sus necesidades. Otro tipo de proyectos, más como del día a día de la gestión, tienen que ver con el análisis
de la compensación, para acabar incluso haciendo segmentación, clustering y poder darle a cada uno una compensación personalizada, ¿no? La microsegmentación y modelos predictivos de absentismo, ¿no? Tan necesarios en algunos sectores como el retail o industriales, donde ahí el absentismo hace muchísimo daño a niveles de productividad y hay que tenerlo controlado. A nivel de desarrollo, el análisis de datos nos puede ayudar muchísimo a entender realmente qué personas son las más idóneas para cada puesto, ese ajuste persona-puesto, y a detectar perfiles ocultos quizá para la organización. Y es ahí donde me voy a detener, porque es ahí una de las principales funcionalidades o usos del análisis de redes organizacionales que ahora os voy a explicar. Y por último, por terminar el ciclo de vida del empleado, nos vamos a la salida, esa fase que en recursos humanos nos tapamos así, no queremos ni ver, ¿no? Esa fase que parece que nos han abandonado o hemos tenido que echar a alguien, ¿no? Es una parte tabú y cada vez es más importante, es una fase más del ciclo de vida de las personas en una organización. Recordemos que ahora la media en España de tiempo de permanencia en una compañía son entre 3 y 5 años. Ya las personas que ya no están pensando en hacer las prácticas y jubilarse en el mismo lugar, sino que se van moviendo, con lo cual la salida es una fase natural, más que tenemos que tratar con igual cariño e igual dedicación, porque una mala salida puede afectar no solo en la experiencia de esa persona que abandona nuestra compañía, sino en la experiencia que luego va a contar a otras personas que pueden ser potenciales candidatos en otro momento de la organización o incluso clientes cuando estamos en una empresa que es de B2C, ¿no? Directamente a consumidor. Así que hay que cuidarla muchísimo. Y aquí el análisis de datos nos aporta muchísima información en torno a por qué se nos están yendo determinados perfiles, quiénes se nos están yendo, dónde está el problema, modelos predictivos para intentar adelantarnos a ello, etc. Así que los datos tienen mucho que aportarnos en recursos humanos, tanto para beneficio de los propios procesos, ¿no? Para gestionar mejor esos procesos, optimización del departamento, como para mejorar la experiencia del empleado. Deteniéndonos en esta parte que os comentaba del desarrollo, cómo los datos nos pueden ayudar, os introduzco qué es el análisis de redes organizacionales con una definición bien sencilla, que es una metodología de análisis que combina minería de datos y teoría de grafos para el análisis de interacciones individuales y grupales. Si alguien no lo ha entendido, lo cual es muy normal, aquí se explica mucho mejor, ¿no? ONA lo que hace, el análisis de redes organizacionales lo que hace es levantar la red no formal, ¿no? La red oculta de las interacciones entre los miembros de nuestra organización, ¿no? Entre colaboradores, entre diferentes niveles de management, entre incluso proveedores, si se incluyeran en el análisis, y podemos entender bien cuáles son esas relaciones reales entre las diferentes personas. Ahí en el gráfico podemos ver, ¿no?, cómo podemos comparar el organigrama formal y el no formal de una organización y poder ver cómo personas que en un organigrama formal o por su cargo no parece que tengan un peso muy importante en la organización, con este tipo de análisis identificamos que ahí tenemos un talento oculto que es clave para la organización, ¿no? Es una persona central. Por tanto, la ayuda que nos proporciona el análisis de redes organizacionales en recursos humanos tiene mucho que ver con un análisis desde lo individual hasta lo grupal, ¿no? A través del análisis individual nos puede ayudar a la detección de personas clave que pueden ser líderes informales, ¿no? Personas puente entre departamentos que están ayudando a que departamentos no se queden aislados o que incluso se unan, ¿no? Referentes técnicos, embajadores de marca, agentes de cambio, ¿no? Personas clave para la organización que necesitamos identificar para poder llevarnos a nuestro terreno, ¿no? Usar a nuestro favor en la organización para acelerar nuestros procesos o incluso nombrarles en diferentes puestos de planes de carrera, ¿no? En función de su nivel de influencia o su capacidad por lo que son personas clave. A nivel de grupos, el análisis de redes organizacionales nos ayuda a entender las relaciones entre departamentos, a encontrar departamentos silo o departamentos aislados del resto y poder
trabajar eso para que no sea un stopper en los procesos de negocio. Nos puede ayudar también en procesos de fusiones, ¿no? Entender bien cuando tenemos departamentos duplicados tras una fusión, quiénes son las personas que están tendiendo puentes, cómo esos procesos, esos departamentos duplicados se van anexionando y monitorizar que esto esté sucediendo y poder actuar en caso de que veamos que hay algún tipo de problema. Y en la creación de equipos, ¿no? Poder encontrar personas clave, incluso comunidades ocultas entre ellos y poder conformar así equipos multidisciplinares y más en los momentos en los que nos encontramos ahora, que cada vez más vamos montando equipos con personas de diferentes departamentos en función de proyectos concretos, ¿no? Y a nivel de comunicación, esta metodología nos ayuda a analizar cuellos de botella, sobrecargas, nivel de estrés laboral. Ahí Kiko, seguro, Francisco, seguro que se detiene un poquito más. Y estudiar algo que se necesita mucho cuando queremos pasar a una organización muy jerárquica a una organización más líquida o más horizontal, cuáles son las conexiones entre la directiva y la última línea. ¿Y cómo lo hacemos? Esta metodología se puede realizar de dos maneras que son complementarias. La primera es mediante una encuesta relacional, ¿no? En este caso, pedimos a los colaboradores, a los empleados, que nos identifiquen cuáles son sus personas clave. Ahí ahora veremos el ejemplo concreto de Securitas Direct con Nieves Caro, que nos explicará cómo ellos identificaron personas clave. ¿Qué preguntas usaremos? ¿Qué preguntaremos a los empleados? Pues depende de qué tipo de personas queramos identificar, referentes técnicos, líderes, agentes de cambio, etc. Y otra manera de recoger esta información tiene que ver con la huella digital, en análisis de las interacciones en plataformas colaborativas, en chat, bueno, en todo el switch de Office 365, de Google, etcétera, entender las interacciones que se están dando para poder pues extraer esa información y entender las interacciones entre personas y entre departamentos. Nada más y nada menos. Ahora lo interesante empieza con Nieves explicando esto, aterrizándolo al caso de éxito de Securitas Direct, que además se llevó el premio Expansión a la Innovación de Recursos Humanos en 2019 por este proyecto de análisis de redes organizativas. Así que felicidades, aunque haya sido hace unos años.